Hola, me llamo Manuel Velasco Carretero, soy economista, abogado, profesor mercantil, administrador concursal, experto universitario en compliance, protección de datos, prevención del blanqueo de capitales, administrador de fincas, diplomado en marketing y comercialización y embajador para Málaga de la Fundación Andalucía Tecnológica, Fundatec. En mis frentes profesionales, institucionales o empresariales, siempre he tenido presente la gestión documental en general y la custodia o destrucción de la información en específico, sobre todo en el ejercicio de actividades como pueden ser la protección de datos personales, el compliance o la propia administración concursal. A título orientativo y práctico contaré algunas experiencias profesionales por si son de tu interés en materia de destrucción documental. Corría al principio de la segunda década del siglo XXI, en plena crisis económica que asolaba España, ejercía la administración concursal y enfrascado andaba con un concurso de acreedores. Por fin pude enajenar los activos de la concursada. Pero la liquidación no terminaba ahí. Quedaba otro problema, la ingente cantidad de documentación que se atesoraba en los archivos administrativos, datos sensibles, tanto desde la óptica de la protección de datos como de la confidencialidad, facturas, contratos, nóminas. Un compañero me comentó su experiencia en destrucción documental en una organización no lucrativa, que no terminó de encandilar ese procedimiento que había seguido. Otro me trasladó los usos y costumbres de algunos, poniendo en marcha operaciones de destrucción doméstica y depósitos en contenedores de basura, que menos aún me convenció. Finalmente me puse a bichear en internet y localicé la actividad empresarial de Antonio, socio fundador de Wi-Fi. Después de la preceptiva investigación comercial, solicité presupuesto. Lamentablemente, como la fase de liquidación de activos había llegado a su final y no había previsto ese importante gasto de liquidación desde el punto de vista cualitativo, al ser los recursos económicos más que exiguos, pues tuve que sacrificar parte de mi arancel de liquidación para poder atender el precio del servicio de destrucción documental, puesto que, aunque el precio era competitivo, excedía el residuo económico que quedaba en las arcas liquidatorias. Pero no me arrepiento de la decisión. De forma rápida y segura se catalogó, se retiró y se destruyó la documentación. Todo realizado de manera profesional, legal. Mis sinceras felicitaciones. Después llegaron otros concursos de acreedores con nuevas complicaciones. Me tienen que creer mucho en el cielo porque las pruebas que me ponen en la tierra son cada cual más difícil. Por ejemplo, esas entidades de servicios colaterales del sector de la construcción, que además de la problemática del abundante volumen de papel, se unía el bloque de soportes digitales, discos duros, CDs, pendrive. Ayudado por el personal que quedaba en la liquidación, la empresa de Antonio procedió a inventariar y presupuestar el trabajo de destrucción documental y también en este caso la opción de custodia de documentación, puesto que existía una parte del archivo documental que por su valor histórico, aunque podía destruirlo, a priori me negué a destruir. Para este tema se me propuso una interesante opción de escaneado y custodia, pero aunque había previsto en el plan de liquidación el coste de destrucción documental, no así había previsto el relativo a la preservación documental. Contacté con corporaciones locales, universitarias y finalmente convenié con una institución la acepción de esa historia plasmada en documentos técnicos. Recuerdo que tiempo después, a la vista de las rendiciones de cuentas, alguna que otra parte personada en el concurso requirió justificación del coste de la destrucción documental. Cuando fui al expediente, gratamente encontré el certificado expedido por Antonio, que acompañé a la respuesta al requerimiento judicial. El caso es que en todo proceso de documental tan importante, la creación, principio y uso durante de los datos como su destrucción o archivo definitivo, el final, hito este último, que a veces no le damos la verdadera importancia que tiene. Siguiendo a ARMA Internacional, una comunidad de profesionales de gestión de registro, gestión de información y gobierno de la información, la gestión de documentos administrativos o gestión documental es una función organizativa dedicada a la gestión de los datos en una organización a lo largo de toda su vida, desde el momento de su generación o inscripción, pasando por su coyuntural o estructural utilización o disposición, hasta su descatalogación, archivo definitivo o destrucción. Esto incluye identificar, clasificar, almacenar, asegurar, recuperar, rastrear y destruir o preservar permanentemente los registros. Por su parte, la norma UNE ISO 15489 entiende los registros como evidencia de la actividad comercial y de los activos de información, distinguiéndose de otros activos de información por su función como prueba en la transacción comercial y por su dependencia de los metadatos. Para ISO,
La gestión de registro abarca desde la creación y captura de registro para cumplir con los registros de evidencia de actividad comercial hasta la puesta en marcha de medidas adecuadas para proteger su autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad a medida que su contexto empresarial y los requisitos para su gestión cambian con el tiempo. Coincido con Elizabeth Denny en que el panorama de la gestión de documentos está cambiando debido al auge del contenido digital y la creciente dependencia de él, por lo que los cambios en la forma en que gestionamos los registros son inevitables. Para Elizabeth, lo anterior implica comprender el contexto tecnológico en el que se opera, la naturaleza de la actividad empresarial o profesional con sus riesgos y requisitos asociados al concreto negocio. Por tanto, es necesario y posible el diseño y aplicación de sistemas y reglamentación para que los registros se realicen y mantengan correctamente, ya sean datos, documentos o incluso el propio contenido de las redes sociales, generando en una serie de beneficios que dignifican y dan excelencia al servicio que se ofrece a la sociedad. Cassie Findlay apunta a la necesidad de tomar las medidas adecuadas para proteger la autenticidad, confiabilidad, integridad y usabilidad de los registros, así como su contexto comercial, identificando los requisitos para su administración a lo largo del tiempo, puesto que no existe ningún sector económico o social que no pueda permitirse prestar atención a la creación, mantenimiento, destrucción o archivo definitivo de los registros, especialmente en la era de la disrupción y el cambio digital en la que vivimos. Por lo anterior, tanto si ejerce la administración concursal, el compliance o la función de delegado de protección de datos, como si eres gerente, ejecutivo, jefe, responsable de un proyecto donde se gestionen datos sujetos a su protección, discreción o confidencialidad, debes preocuparte por su archivo, borrado, purga o destrucción. Hazme caso. Para concluir, especial atención merece lo que Goodman, Freeman y otros denominan remanencia o persistencia de los datos, es decir, la permanencia residual de los datos después de que se han realizado intentos para eliminar o borrarlos. Según los autores, este residuo puede deberse a que los datos queden intactos por una operación de eliminación de archivos nominal, por reformatear los medios de almacenamiento que no eliminan los datos escritos previamente en los medios o por las propiedades físicas de los medios de almacenamiento que permiten recuperar los datos escritos previamente. Esta perseverancia de datos puede hacer posible la divulgación inadvertida de información confidencial si el medio de almacenamiento se libera en un entorno no controlado, por ejemplo, recordar el contenedor de basura. En este sentido, ByFile destruye la información conforme a la norma UNE 15713, externalizando tu responsabilidad en caso de fuga de información y evitando las preceptivas sanciones. Ojo al dato. En síntesis, no es un coste, es una inversión en futura tranquilidad y hacer las cosas bien. Deseando haber aportado valor a tu proyecto empresarial o profesional, agradezco a ByFile el patrocinio y la oportunidad para contar mi experiencia en relación con la destrucción documental. Nos vemos en el siguiente tutorial.